Buenos días a todos. Mi nombre es Javier Curcio y voy a presentarles un trabajo que venimos desarrollando junto a Julia Frenkel en encargo de RELAF para poder analizar un estudio sobre la inversión en cuidados alternativos en la región de América Latina en diferentes países. Disculpen un poco los detalles tecnológicos, pero estamos improvisando de alguna manera este video para poder estar presentes sin haber podido viajar a Panamá y poder compartirles los avances y algunos antecedentes, digamos, de este trabajo que estamos en marcha en diferentes países de la región, y ahí voy a contarles los detalles a los que me refiero. Lo que podemos ver en esta presentación, ¿no es cierto?, es que les vamos a presentar un estudio económico sobre la inversión en cuidados alternativos en la región de América Latina, en algunos países, y este trabajo, digamos, fue hecho desde hace algunos meses junto a RELAF, UNICEF en Panamá y Ecuador en el avance que estamos desarrollando actualmente. Para poder presentarles, digamos, este trabajo, en principio, digamos, que los objetivos del estudio tienen que ver con estimar y evaluar la inversión que los estados realizan en acciones relativas al cuidado alternativo para niñas y niños y adolescentes privados de cuidados parentales, ¿no es cierto? Nos interesa identificar cuál es ese esfuerzo financiero que hacen los estados de los países de la región en garantizar el cumplimiento de este derecho, siempre en el marco de lo establecido por el artículo 4 de la Convención de los Derechos del Niño, que nos obliga a los diferentes estados a poder garantizar, disponer hasta el máximo de recursos disponibles para poder garantizar los derechos, en particular el derecho a los cuidados parentales, digamos, que en estos términos se pone de relevancia, ¿no es cierto? Y conjuntamente con eso, hacia donde apuntamos en el desarrollo de este tipo de trabajos, es identificar algunos elementos que nos permitan evaluar si el fortalecimiento del acogimiento familiar como sistema de cuidados alternativos, ¿no es cierto?, desde el enfoque de derechos humanos, es económicamente viable y conveniente respecto a la institucionalización reinante en nuestros países, ¿no es cierto? Entonces, para eso, metodológicamente se estuvo trabajando en dos casos particulares, ¿no es cierto?, que son el caso de Panamá y Ecuador, relevando información en una serie de encuentros, entrevistas, informantes claves, actores del Estado, sociedad civil, interlocutores de UNICEF y de otros, los equipos técnicos de RELAF en los países y otros actores claves que nos permitieron ir buscando, digamos, un cúmulo de información que nos permite presentar en este caso algunos antecedentes preliminares de información que tenemos que seguir completando, digamos, y profundizando, como vamos a ver enseguida. Metodológicamente, eso implica identificar cuál es la autoridad de aplicación del sistema de protección en cada uno de esos países, el vínculo que esas autoridades de protección tienen específicamente en relación con el cuidado alternativo y cuáles son las acciones que se desarrollan en el marco de los estados para poder identificar la oferta y reconstruir la oferta bajo ese proceso, en lo que serían cuidados alternativos en distintas, digamos, operatorias y actividades que desarrolla el Estado en sociedad, en muchos casos con la sociedad civil y con otros actores. Por otro lado, relevar la información financiera y presupuestaria a través de contactos con puntos focales que básicamente se centran en los distintos efectores del Estado, los ministerios de Hacienda, los ministerios de Inclusión, Desarrollo Social en estos países, organizaciones de la sociedad civil y otros interlocutores que puedan proveer información financiera y presupuestaria respecto a estas cuestiones. Finalmente, estimar la inversión pública en cuidados alternativos como costo, digamos, asociado a esas funciones de producción, y eso nos permite poder poner de manifiesto, digamos, esa función de producción y costeo de los cuidados alternativos que nos permite ser insumo para poder realizar estas reflexiones y cumplir los objetivos propuestos, ¿no es cierto? En términos de avances sobre los datos obtenidos en los casos de Panamá y Ecuador, muy someramente, digamos, y en términos de pantallazo, podemos mostrarles en el caso de Panamá, el costo de los cuidados alternativos en el caso del Hogar Ciudad del Niño, ¿no es cierto?, que nos proveyó información muy detallada y que nos permite identificar, digamos, de alguna manera cómo funciona esa organización y cuáles son los recursos que corresponden a su
digamos, funcionalización, ¿cierto? Y eso nos muestra, por ejemplo, en este caso, una población objetivo, digamos, una población atendida en el caso de esta institución, de algo así como 110 niños en 2015 y 95 en 2016 en sistema de internado, a los que se suman niños en sistema de atención diurna, alrededor de 25, 35 chicos en estos años, un poco creciendo los niños en atención diurna y decreciendo los niños en sistema de internado, un poco a favor de estos cuidados alternativos. A eso se le suman los chicos de prekinder, alrededor de 14 y 17 en estos años, la posinstitución, los exalumnos y finalmente el apoyo a familias, que son 50 más 24 familias, tomando en cuenta lo que ellos llaman seguimiento normal y seguimiento más integral a estas familias, digamos, con carencias en la capacidad para garantizar la crianza y la educación de sus niños, ¿no es cierto? En términos financieros, y esta es la reconstrucción, digamos, de la función de costos asociada a esa función de producción, uno puede identificar a partir de los datos obtenidos algo así como un gasto promedio de alrededor de 5.600 balboas para el promedio 2015-2016, identificando un poco el total de gasto de institución en relación con la cantidad de niños atendidos, y esos 5.600, alrededor de 5.700 balboas se constituyen, digamos, con un financiamiento de una tercera parte en relación con el financiamiento público, y hay diferentes fuentes del sector público que proveen, digamos, financiamiento para esta institución: el Ministerio de Desarrollo Social, la Secretaría Nacional de Discapacidad, el Ministerio de Educación y la Lotería Nacional de Beneficencia, y finalmente los 2/3 restantes corresponden a financiamiento privado que complementa el financiamiento público y completa, digamos, el total de financiamiento y de sostenibilidad financiera para esta institución. En el caso de Ecuador, podemos identificar así, de nuevo en términos de pantallazo, la oferta de costos alternativos que se hace a través del Ministerio de Inclusión Económica y Social, el MIES, alrededor de la iniciativa de Casa Familia y los centros de acogimiento institucional, en el marco del programa piloto, la prueba piloto de acogimiento familiar en familia ajena, que se desarrolló durante 4 años y finalizó en diciembre de 2015, a partir de una serie de acuerdos y convenios celebrados con diferentes organizaciones de la sociedad civil que contaron con apoyo proveniente del sector público. Una de esas instituciones, que es el caso de Daniel Children Fund, en Ecuador, nos proveyó mucha información desagregada, y a partir de esa información y el análisis y la caracterización, digamos, de su estructura de respuestas, podemos encontrar que el costo anual proyectado por niño o niña, excluyendo el financiamiento y la inversión relacionada con la generación del conocimiento y la subvención económica, llega alrededor de 9.200 millones para cada, perdón, 9.239 dólares anuales para cada niño, y entonces ahí tendríamos un costo por niño de alrededor de 9.200 dólares en este caso, contra los 5.800 dólares en el caso de Panamá, montos que no son comparables en términos de que la capacidad adquisitiva de estos recursos son diferentes entre ambos países, pero además es un indicador que en los dos casos referenciamos, digamos, tiene que tomarse con cautela, porque se trata de un costo proyectado y no de un costo efectivo. Además, en el caso de DCF no incluye los costos de campaña publicitaria, que en general son relativamente altos por no contarse información, y otro tipo de cuestiones que no necesariamente son extrapolables a todo el sistema, digamos, ¿cierto? Se trata de costos unitarios y no costos marginales, por lo tanto no está claro cuál es el costo oportunidad, digamos, y de alguna manera la escalabilidad de estos procesos que nos permitan definir, digamos, esquemas más amplios relacionados con ese financiamiento. De cualquier manera, a partir de estos dos, digamos, indicadores un poco concretos y de pantallazo que les estamos mostrando en este esquema sobre los dos países, nos permite presentar algunas conclusiones y recomendaciones que nos comprometimos a comprimirles, digamos, y completarles en esta presentación breve para este momento del seminario, y que tienen que ver de alguna manera con poder identificar la necesidad de contar con este tipo de trabajos, con la lógica de poder estimar y evaluar ese esfuerzo financiero, esa inversión que los estados realizan en acciones
relativas al cuidado alternativo, para poder de alguna manera identificar qué es lo que está haciendo el Estado, hasta qué punto está cumpliendo con esos mandatos que surgen de los marcos normativos vigentes, y por otro lado, cuál es un poco la diferencia, las necesidades, las brechas de financiamiento que nos relacionan al fortalecimiento del acogimiento familiar como sistema de cuidados alternativos frente a la institucionalización que supone un paradigma superado, digamos, de alguna manera, y que es necesario que podamos seguir desterrando, ¿cierto? En segundo lugar, dentro de ese esquema está latente, digamos, la consulta y la identificación de poder identificar por qué, cuáles son los criterios utilizados para asignar los recursos y cuál es la relación efectiva que la asignación de esos recursos tiene con la prestación, con la efectiva prestación de los servicios y la correspondiente calidad en las diferentes instituciones o modalidades de respuesta, ¿no es cierto? Entonces es importante identificar cuáles son, digamos, los elementos que indican, digamos, las distintas asignaciones y cómo esas asignaciones de recursos se traducen en prestaciones efectivas y en calidad asociada a esas prestaciones para garantizar el cuidado en acogimiento familiar de alguna manera en cada uno de los chicos con algún tipo de privación en estos términos. En el caso de Panamá específicamente, el abordaje y un poco la cuestión preliminar hacia esta mirada la hicimos a través del costo de los cuidados alternativos en instituciones, mediante el caso del Hogar Ciudad del Niño, como les mencionamos, y en el caso de Ecuador aproximamos ese costeo a través de los cuidados alternativos en acogimiento familiar. El proyecto piloto de Daniel Children Fund nos permitió, digamos, obtener en términos de información para ese caso. En las dos miradas, digamos, lo que les mencionaba, tenemos que ser cautelosos para poder identificar, digamos, cuán extrapolables son esas conclusiones, en términos de que, por un lado, se trata de un costo unitario y no un indicador del costo marginal de los cuidados alternativos, ¿no es cierto?, que nos indicaría cuánto implica incluir a un niño más en el hogar, y por otro lado, como no conocemos los niveles de ocupación de los establecimientos, es muy diferente, digamos, si esa infraestructura instalada nos permite seguir incorporando a más niños y ampliar la escala, que eso requeriría, digamos, otro tipo de recursos que no están identificados en esta mirada preliminar, digamos, que estamos presentando. Por otro lado, en términos de lo que se observa a partir de la información disponible, es que hay una mayor predisposición en general en todos nuestros países a invertir en cuidados más tradicionales respecto de lo que podríamos definir como el acogimiento familiar, y además se prioriza la inversión de restitución, digamos, en las acciones de restitución frente a la prevención, que de alguna manera podría alertar y también ahorrarnos en términos económicos una buena cantidad de recursos por parte de este esquema como sociedad en su conjunto. Finalmente, digamos, como conclusión general, y un poco agotando el tiempo que tenemos disponible para hacerles este resumen, podemos afirmar que logramos de alguna manera una primera aproximación. Hay algunos informes, digamos, preliminares que están disponibles y que van a seguir siendo ajustados y validados y legitimados, digamos, con los distintos interlocutores para poder hacerlos públicos, que nos permite identificar la inversión y los costos relacionados con el acogimiento y la prevención de la separación de niños, niñas y adolescentes de sus familias. De todas maneras, para poder profundizar el análisis y mejorar la asignación de los recursos públicos a través de estas actividades, decimos que se requiere contar con información más detallada de las diferentes instituciones y actores involucrados en el proceso para poder garantizar, digamos, y dotar de más información para ir abonando al debate y poder permitir que se haga efectiva la implementación de cuidados alternativos para la sociedad, digamos, para los chicos más vulnerables y para la sociedad en su conjunto en todos nuestros países de la región. Así que muchas gracias, mucho gusto, y estamos en contacto para cualquier consulta o duda que surja, y con esto nos despedimos y muchas gracias.